El vuelo robado de los cóndores. Capítulo 1. Conociendo el Valle Escondido. El sol tibio de la mañana acariciaba las faldas del imponente Apu Kuntur, la montaña sagrada que vigilaba el Valle del Cóndor. Aquí, cada amanecer era un regalo, pintado con los colores del cielo y el susurro del viento. En este lugar mágico, la vida giraba en torno a algo más que el tiempo. Giraba alrededor de los cóndores, esos pájaros gigantes que parecían pedazos de nube oscura volando. No eran solo aves, eran como los abuelos del cielo, los protectores del valle, y la razón por la que muchos visitantes de lejos venían a admirar tanta belleza. En el corazón de este valle vivía Alex, un abuelo con manos fuertes pero gentiles, que pasaba los días tejiendo historias en cada hilo de sus ponchos de lana. Sus ojos, aunque ya un poco cansados por los años, tenían un brillo especial, como si pudieran ver el alma de la montaña. A su lado, Clara, su abuela, era el sol del hogar, siempre con una sonrisa y un remedio casero para cualquier mal. Su sabiduría era tan profunda como los cañones que rodeaban el valle. Y luego estaban los nietos, Sofía y Leo. Sofía, con sus 13 años y el pelo largo adornado con cintas de colores, tenía una conexión mágica con los cóndores. Podía pasar horas mirando el cielo, esperando ver la sombra de uno de ellos, como si fueran sus amigos secretos. Y Leo, de 6 años, era pura energía, corriendo por el campo con su polo de fútbol viejo y sucio. Su risa era como una melodía que alegraba todo el valle. Esta familia y su gente vivían en una paz increíble, en perfecta armonía con la tierra y sus cóndores. Pero esa paz, ese equilibrio perfecto, estaba a punto de cambiar. Capítulo 2. La promesa brillante. Un día, la calma del Valle del Cóndor se rompió con el sonido de motores y autos elegantes. Llegaron unos señores de la ciudad, vestidos con trajes impecables que contrastaban con la ropa sencilla de la gente del valle. Venían con sonrisas enormes y folletos brillantes, anunciando un proyecto increíble. Construirían un gran hotel de lujo, el más grande de la región, justo al borde de la montaña. El líder era el señor Vargas, un hombre que hablaba muy rápido y usaba palabras como progreso, inversión y oportunidades sin parar. Prometía que el hotel traería mucho dinero al pueblo, que habría trabajo para todos y que el Valle del Cóndor se volvería famoso en el mundo entero. «Imaginen», decía el señor Vargas, «turistas de todas partes vendrán a ver sus cóndores y a hospedarse en nuestro espectacular hotel. Será la envidia de todos». Algunos jóvenes del pueblo y también algunos adultos se emocionaron mucho. Pensaron en tener trabajos, mejores casas y quizás hasta una televisión más grande. Soñaban con el dinero y las cosas nuevas que podrían comprar. Pero Alex y Clara, con la sabiduría que solo dan los años, se miraron preocupados. Había algo en la mirada del señor Vargas, en su forma de hablar tan rápida que no les terminaba de convencer. Sentían un nudo en el estómago, como si una tormenta se acercara. Y no solo ellos. Hasta los cóndores parecían inquietos. Sus vuelos eran más nerviosos, sus gritos más agudos. Era como si ellos también presintieran que esa promesa de progreso traería algo más que solo beneficios. Capítulo 3. Los primeros problemas. La promesa del gran hotel no tardó en convertirse en una pesadilla ruidosa. Primero llegaron las máquinas, unas excavadoras gigantes con dientes de metal que mordían la tierra como si no sintieran nada. Luego, los camiones enormes, levantando nubes de polvo que cubrían las casas y los árboles. El valle, que antes solo conocía el canto de los vientos y los graznidos de los cóndores, ahora vibraba con el ruido incesante de la construcción. Era ensordecedor. Los cóndores, esos seres majestuosos que solían planear en el cielo azul, empezaron a desaparecer. Antes se veían a diario, volando en círculos elegantes. Ahora, Sofía tenía que esperar mucho tiempo con la mirada fija en el cielo y a veces ni siquiera aparecían. Era como si se hubieran asustado y hubieran huido lejos. El corazón de Sofía se encogía cada vez que no los veía. «Abuelo, ¿dónde están nuestros cóndores?
Le preguntó a Alex con una voz llena de preocupación. Alex intentó hablar con los capataces de la obra, pero estos lo ignoraban o le decían que es el precio del progreso. Incluso fue a la oficina del señor Vargas, que lo recibió con una sonrisa falsa y le dijo que todo estaba bajo control y que los cóndores volverían pronto. Pero Alex sabía que no era cierto. El río, antes tan claro, empezaba a verse un poco turbio y el aire olía diferente, a gasolina y a metal. La gente del pueblo, al principio emocionada, ahora sentía el miedo crecer en sus corazones. La paz se había ido, reemplazada por la incertidumbre y la tristeza de ver cómo su valle cambiaba para siempre. ¿Podrían detener lo que se venía? Capítulo 4. Una investigación secreta. Sofía no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su hogar y sus queridos cóndores desaparecían. Algo en ella, una pequeña chispa de valentía, le decía que tenía que hacer algo más. Así que, con la ayuda de su abuelo Alex, que, aunque estaba triste, aún tenía la mirada de un luchador, y la curiosidad incansable de su hermanito Leo, que siempre estaba listo para una aventura, decidieron convertirse en detectives secretos. Su misión era clara: encontrar la verdad detrás de las promesas del señor Vargas. Sofía llevaba una pequeña cámara que le había regalado su tío Aaron. Con ella, tomaba fotos de todo lo que le parecía extraño: los cóndores asustados que volaban lejos, los restos de basura cerca del río que antes era tan limpio y los enormes letreros de prohibido el paso que habían puesto alrededor de la obra. Leo, con sus ojos de lince, era experto en encontrar cosas que nadie más veía. Un día encontró unas hojas con números y nombres raros cerca de la cerca de construcción. Alex, por su parte, revisaba los papeles que el señor Vargas había presentado al pueblo. Leía y releía buscando algo que no encajara, y lo encontró. Los permisos para construir el gran hotel parecían raros, como si no estuvieran completos o como si hubieran sido aprobados demasiado rápido. La intriga crecía con cada nuevo descubrimiento. ¿Qué estaba escondiendo el señor Vargas? ¿Y por qué nadie más en el gobierno parecía darse cuenta? La pequeña familia del Valle del Cóndor se sentía como en una película de misterio, pero esta vez el peligro era muy real. Capítulo 5. El descubrimiento del engaño. La investigación secreta de Sofía, Leo y Alex dio un giro inesperado un día soleado. Mientras Leo jugaba cerca de los arbustos, no muy lejos del campamento de los trabajadores, tropezó con una mochila vieja medio escondida. Dentro había un montón de papeles. Eran planos y documentos del gran hotel, pero no los que el señor Vargas había mostrado al pueblo. Eran otros, con sellos y firmas que no parecían muy legales. Sofía, con la ayuda de Alex, revisó los papeles. Lo que encontraron los dejó helados. En esos documentos se veía claramente que el señor Vargas planeaba construir el gran hotel en una zona protegida, justo donde los cóndores construían sus nidos y criaban a sus polluelos. Era un lugar sagrado y vital para ellos, que se suponía nadie podía tocar. Pero el señor Vargas no solo iba a construir allí, sino que había pagado una buena cantidad de dinero a algunas personas importantes en la ciudad. Eran sobornos, dinero a cambio de hacer la vista gorda y dejarle hacer lo que quisiera. Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza. El progreso del que tanto hablaba el señor Vargas era una mentira, una fachada para esconder un plan egoísta y dañino. Había engañado a todo el pueblo, prometiendo cosas que nunca cumpliría solo para construir su hotel sin importar el daño a la naturaleza ni a las tradiciones de la gente. El descubrimiento fue un golpe muy duro, pero también les dio una fuerza renovada. Ahora tenían pruebas irrefutables de su engaño, pero ¿serían suficientes para detenerlo? Capítulo 6. El enfrentamiento crucial. Con las pruebas en sus manos, Alex y Clara sabían que era el momento de actuar. Organizaron una reunión urgente,
convocando a todo el pueblo del Valle del Cóndor y a las pocas autoridades locales que aún no estaban bajo el control del señor Vargas. La tensión se sentía en el aire, densa como la niebla de la mañana. Todos sabían que ese día se decidiría el futuro de su valle. Sofía, aunque un poco nerviosa, se armó de valor. Mostró las fotos de los cóndores asustados, el río sucio, y luego, con la voz firme, expuso los documentos que revelaban el engaño del señor Vargas, los planos del gran hotel en la zona protegida y las pruebas de los sobornos. Los murmullos de asombro y enojo llenaron el pequeño salón comunal. Algunos habitantes, que antes habían apoyado al empresario, ahora lo miraban con indignación. El señor Vargas, que estaba presente con su equipo, se puso rojo de furia. Intentó desmentir todo, diciendo que eran mentiras de unos niños y papeles falsos. Su voz se elevó, intentando intimidar, pero las pruebas eran demasiado claras. Sin embargo, justo cuando parecía que la verdad iba a ganar, ocurrió algo inesperado. Uno de los funcionarios locales, que había prometido ayudar a Alex, de repente cambió de opinión. Dijo que los documentos no eran oficiales y que no se podía confiar en chismes. Era una traición. El corazón de Sofía se hundió. La esperanza que habían construido con tanto esfuerzo se desmoronaba en ese instante. Parecía que, aunque tuvieran la verdad de su lado, la justicia era mucho más difícil de alcanzar de lo que habían imaginado. La derrota se sentía amarga, dejando un silencio pesado y lleno de frustración en el Valle del Cóndor. Capítulo 7. El último vuelo y el dolor. Después de la fallida reunión, la tristeza se apoderó del Valle del Cóndor como una sombra fría. Las promesas rotas y la traición dejaron un sabor amargo en el corazón de la gente. El sonido de las máquinas del gran hotel se hizo aún más fuerte y cada golpe de martillo o rugido de excavadora era como un recordatorio del fracaso. Lo peor de todo fue que los cóndores, antes símbolos de libertad y esperanza, simplemente se fueron. Sus nidos, una vez llenos de vida en los acantilados más altos, quedaron vacíos. Sus siluetas majestuosas que antes adornaban el cielo del valle ya no se veían por ninguna parte. Sofía, con el corazón roto, pasaba horas mirando el horizonte esperando ver un solo cóndor, pero nada, ni un rastro. Habían huido, asustados por el ruido y la invasión de su hogar, buscando paz en algún lugar más lejano y seguro. El momento más doloroso fue cuando, un atardecer rojizo, solo uno de ellos, el gran cóndor, el líder de todos, apareció en el cielo. No planeaba con la misma alegría de antes, su vuelo era lento, como una despedida. Dio una última vuelta sobre el pueblo, un adiós silencioso y lleno de pena antes de desaparecer por completo detrás de las montañas. Sofía sintió como una lágrima corría por su mejilla. Era una despedida no solo del cóndor, sino de una parte del alma de su valle. La gente se miraba con ojos llenos de impotencia y una profunda tristeza. Habían perdido a sus guardianes, a sus símbolos, y con ellos la esperanza parecía haberse esfumado. El progreso del señor Vargas había robado algo más valioso que la tierra, había robado el espíritu de los cóndores y el corazón del Valle del Cóndor. Capítulo 8. La semilla de la esperanza. El tiempo pasó y el gran hotel se levantó imponente, brillando bajo el sol donde antes los cóndores reinaban. Era una mole de concreto y cristal que contrastaba cruelmente con la belleza natural del Valle del Cóndor. Los turistas llegaban en buses llenos, se hospedaban en las lujosas habitaciones y disfrutaban de las vistas, sin saber el sacrificio que había detrás de cada ladrillo. El valle ya no era el mismo. El silencio de los cóndores era un eco constante, una herida que no terminaba de cerrar. Pero, a pesar de la derrota, la familia de Alex no se rindió. El abuelo, con su calma sabia, les enseñó a Sofía y a Leo que aunque se perdieran algunas batallas, la guerra por la memoria y el respeto por su tierra nunca debía detenerse. Clara, con su amor incondicional, mantenía unida a la comunidad, recordándoles las antiguas leyendas y la fuerza de su cultura. Sofía, que ya no miraba tanto al cielo por los cóndores, empezó a mirar más a la tierra, a las plantas medicinales y a las historias que Alex quejía en sus ponchos. Ella,
junto a Leo, se convirtieron en los nuevos guardianes, los que contarían la historia de los cóndores robados para que nadie la olvidara. No había victoria ruidosa ni aplausos. El final era agridulce, un recordatorio de que el progreso a menudo tiene un costo muy alto. Pero en el corazón de Alex, Clara, Sofía y Leo, una pequeña semilla de esperanza comenzó a crecer. Sabían que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los hoteles gigantes, sino en el respeto por la naturaleza, en la fuerza de su gente y en las historias que se seguirían contando de generación en generación. La lucha por su legado continuaría, no con gritos, sino con la persistencia silenciosa del viento andino, esperando que algún día los cóndores volvieran a surcar sus cielos.